Hola chicos, ¿se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, sí. Ah, ya. Este, ¿Ya les dio fecha de examen en ingeniero, por si acaso? ¿O todavía no? No, Ah, ya. Estamos bien entonces. Hoy vamos a avanzar el último tema para adelantarnos un poco a lo que es el ingeniero y ustedes le lleven sus dudas también a él si es que tienen. El tema es de eje y rodamiento. No se hace separado porque tienen que ver mucho que ver con el otro. Y el tema de eje es el que tiene más que todo dentro del ejercicio lo que es cadena, lo que es banda, lo que es engranaje y lo que es rodamiento. No se vayan a asustar, no es que tengan que diseñar cadenas, bandas y engranajes así desde el principio hasta el fin. No, solamente tienen que determinar sus cargas. Pero obviamente tienen que conocer los conceptos de lo que es estos tres temas que le mencioné, porque si no, un enunciado los puede chipar, ¿ya? Tienen que saber ya lo que es los temas de bandas, cadenas y engranaje para que ustedes puedan leer bien los enunciados y puedan saber los datos que les está dando, ¿ya? Entonces, así es, este es el tema de eje. Este es un eje para los que nunca hayan visto, un eje sirve como, es un transmisor de par torsional también, pero la diferencia es que este eje va acoplado, por ejemplo, a un impulsor y sobre ella tiene y sobre ella tiene elementos que transmite potencia, ¿ya? Entonces, Una ¿cuáles son los pregunta, elementos? Harrison. Sí, ¿Puedo grabar la clase? sí, sí, sí. Muy bien. Por favor, alguien la graba y después se los pasa a su compañero. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Mauricio Fernández. Fernández Ya. Mauricio. Ya te di permiso, creo, ya poder. No, todavía no puedo. A ver, un ratito. Ahora, ¿ya se puede o todavía no? No, todavía no se puede. No me dice ni un permiso. Esta reunión está siendo grabada. La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Ya. Ahora, este es el dibujo que siempre les muestro. Así es como luce un eje. En realidad el eje en este caso ya. Como les decía, los ejes son estas pequeñas barras que, ¿cuál es su característica? Que son los que sostienen a los elementos que transmite potencia. Fíjense, un eje siempre, el eje principal en este caso que sería este de acá, un ratingo,
Este de acá es el eje principal. ¿Por qué es el eje principal? Porque este es el eje que está unido mediante las bandas al motor principal. Este motor tiene su propio eje, si lo ven ahí. Entonces, la transmisión de potencia desde un motor hasta una máquina se da por medio, podría ser desde solo un pequeño eje, el mismo eje del motor, o en varios ejes, como en este caso. En los ejercicios que nos da el ingeniero, como es este de acá, solo nos pide examinar un eje. Eso es lo bueno, no nos lo da así como este dibujo que es lo real, solo nos pide que diseñemos un solo eje, ¿ya? La cosa es que el ingeniero te va a dar los datos como si fuera un ejercicio real, ¿está bien? Te lo va a dar datos así como si tuviera el motor, este motor tiene su eje, tiene su polea y esta polea le transmite su potencia a la otra polea, que es esta de acá, y esta polea recién está en tu eje. Entonces este va a ser el ingeniero te va a decir, diseñeme este eje determinando sus diámetros, de este eje de acá, pero te va a dar datos del motor, de su eje del motor, con su polea, ¿para qué? Para que vos determines la velocidad del eje, la potencia que le está entrando a tu eje, ¿ya? Ese es el pequeño problema con estos ejercicios de eje, que hay que saber uno como que interpretar muy bien los datos, ¿ya? Y es donde la mayoría se chipa al interpretar los datos, y porque después de ya saber todos los datos que necesita, es súper sencillo el ejercicio. De verdad es mecánico, es un poco largo, es verdad, pero todo es mecánico. El único problema que tiene todo el mundo es al principio, porque no saben leer bien los enunciados. No se lo imaginan, se podría decir. Tratan de anotar solamente lo que leen y no funciona así. Tienen que saber interpretar bien, ¿ya? Entonces vamos a empezar una vez y vamos a empezar con un modelo de examen para que vean que el ingeniero cómo lo escribe, cómo lo anota su enunciado en los exámenes, ¿ya? Pues ahorita les digo que hay bastante modelos de exámenes y hay algunos que se parecen y hay otros que no. En el caso de que ustedes estudien y vean un modelo de examen que no le entiendan o no sepan hacer su dibujo, me avisan nomás y yo los voy a tratar de ayudar, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo. Dice así: el eje de la figura es de acero estirado en frío. Ya, como primer dato del enunciado podemos apreciar que me da ya el material. Es acero estirado en frío con límite de rotura SU 69 y límite de la fluencia SI 51. No me dice qué material es, pero me da directamente sus valores de SU y SI. Entonces ya no necesito ir al apéndice 3 a buscar cuáles son esos valores, me lo da directo. ¿Ya? Es importante el material, desde ahorita les digo, hay veces que el ingeniero les va a dar el material, como en este caso, pero hay otras veces donde no se los va a dar. Entonces, cuando no se las da, ustedes tienen que asumirse un material. ¿Está bien? En este caso no, porque ya me lo da el ingeniero. ¿Qué más dice? El eje gira, ahí está, gira a 200 RPM. Ese es otro dato importante. Normalmente, en la mayoría de los ejercicios, no nos los da la velocidad del eje, nosotros tenemos que calcularlo, pero en este caso nos los da, ¿ya? ¿Qué más dice? Ahora recién me va a dar datos de lo que es mi dibujo, de lo que me importa. Fíjense, dice así: la polea acanalada para bandas en B, montada en la sección A, tiene 20 pulgadas. Ahora bien, este es su eje. Y cuando ustedes hagan ejercicios con el eje, el ingeniero le llama sección o punto A, B, C, D, así digamos, le llama punto el lugar donde hay un elemento, ya sea un engranaje, ya sea una polea, ya sea una catarina o sea un rodamiento. Los rodamientos, por si no lo identifican bien, los rodamientos se dibujan así. El ingeniero, cuando les da los dibuja así los rodamientos. Ustedes igual los tienen que dibujar así en su examen. ¿Ya? A ver, tengo. Ya. Entonces, ¿tienen dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta del dibujo? ¿Entendieron? Un punto, ya saben, es donde va a haber un elemento. Entonces, si vamos leyendo, dice, la polea acanalada para banda en B, montada en la sección A, tiene 20 pulgadas de diámetro.
¿Dónde está la sección A? Si leemos, digamos, las secciones de A, B, C, siempre es de la derecha, o mejor dicho, de la izquierda hacia la derecha. ¿Está bien? Desde la izquierda hacia la derecha. Ahí empieza A, luego va B, C, D, así. Si me dice A, entonces se está refiriendo al primer punto del eje. ¿Ya? En todo caso, el primer punto o la primera sección va a ser A, va a ser justo acá donde me lo dice el dibujo. Donde me lo dice el dibujo, en este caso. Dice que tiene 20 pulgadas esta polea. Entonces, ese es un dato que yo tengo que anotar. No lo anoto yo. Desde aquí se los digo. Les recomiendo que no se lo anoten así como dato, sino que directamente anoten en su dibujo. Porque es mucho más fácil ver los datos del dibujo que de una tabla de datos. Ya como consejo se los pongo. Ustedes pueden hacerlo en tabla también si desean. Pero yo les recomiendo que en el mismo dibujo lo anoten. Entonces, ya van viendo que tenemos el dato de tenemos que es 20 pulgadas. ¿Qué más dice? Recibe 10 HP de un motor emplazado en la parte de abajo. Ahora bien, tengo el diámetro y también me dice ahora que tengo la potencia, me da la potencia. Ahora, cuando le pongan diámetro, acá tienen que poner el diámetro de qué punto es. Diámetro de A. Le ponen. Y si tienen la potencia, le ponen potencia de A. ¿Cuánto dice que es de 10 HP? A ver, ojalá se vea bien. En todo caso, mejor escribo en otro lado. A ver, un ratingo. Ya. Ya, vamos a seguir. Tengo la potencia y el diámetro del punto A, que es donde hay una polea en B. ¿No? Una polea para bandas en B. Ahora, me dice que recibe 10 HP de un motor emplazado en la parte de abajo. ¿Qué significa esto? Significa que esta polea está unida a otra polea y esa otra polea que les menciono que me dice que está en la parte de abajo, digamos, si lo dejamos acá, a ver, si lo dejamos acá, me dice que está aquí abajo, no está arriba, no está a un lado, no está a la izquierda, está abajo de ella, recibe 10 HP de un motor emplazado en la parte de abajo. Una polea, esta polea que es la que me interesa, esta es mi polea de mi eje, ¿no? De mi punto A, esta no puede unirse directamente con un motor, ¿ya? Con un motor como dice acá. ¿Cómo es posible que un motor me transfiera a mi polea azul, que me transfiera los 10 HP por medio de otra polea? Porque como ven acá, aquí si lo ven bien, el motor tiene su pequeño eje, tiene un eje pequeño el motor, y ese eje puede tener una polea recién. El eje del motor puede tener una polea. Entonces, esa es la única forma en que un motor me puede transferir a mi eje de esos 10 HP por medio de una polea. Entonces, yo voy a decir que aquí está el motor, digamos, aquí está el motor, voy a colocarlo así, y ese motor habíamos dicho que tiene su propio eje, ¿cierto? Su eje va a ser así chiquito. A ver. Ahí está. Esto celeste es el eje y ese eje tiene una polea. Esa polea recién es la que le da a mi polea de mi eje de interés. Entonces, por medio de banda se une y esta le da 10 HP a mi polea. Por eso dice que recibe 10 HP de un motor. En realidad no lo recibe de un motor, lo recibe de una polea que está acoplada al motor. ¿No? ¿Entendieron esa parte? Es bien importante que sepan eso, porque les puede dar el enunciado datos del motor, ni siquiera de su eje. ¿Ya? Es importante. En vez de la velocidad del eje, como en este caso, les puede dar la velocidad del motor. Entonces, ustedes tienen que saber cómo utilizar la velocidad del motor, digamos, para calcular recién la velocidad de su eje en otro tipo de ejercicio.
¿Entendieron hasta aquí cómo funciona? ¿Cómo el motor le transfiere a mi polea esos 10 HP? ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces lo voy a borrar. Ya. Entonces ya sabemos cómo recibe 10 HP de un motor que está por abajo. ¿Qué más dice? El engranaje de dientes rectos situado en el punto C. Ahora bien, un ratingo. Esto lo voy a borrar, después lo voy a escribir de nuevo. Ahora bien, me dice que en el punto C hay un engranaje de dientes rectos. ¿Dónde está el punto C? Fíjense, el dibujo ya me lo clasificó en A, B, C, D y E. Ya lo tengo clasificado. Pero el punto C es este de acá y aquí es donde está un engranaje. Ya que más dice que tiene 10 pulgadas de diámetro, entonces colocan diámetro de C y le colocan las 10 pulgadas. ¿Qué más dice? Transmite 6 HP al piñón con el que engrana por debajo. Entonces colocan potencia del punto C, ¿cuánto es? Es 6 HP. Ahora bien, ¿con qué está acoplado este engranaje? Me dice que está acoplado o que engrana por debajo con un piñón. Dice que transmite 6 HP al piñón con el que engrana por debajo. Entonces me dice que este engranaje que tengo acá engrana con un piñón por la parte de abajo. Entonces ustedes se pueden dibujar un piñón chiquitito ahí debajo de su engranaje. ¿Por qué? Porque ambos están engranando. Es como en este dibujo. A ver. Es como en este dibujo, fíjense. Ahí está, este engranaje de acá también está unido a un engranaje, a un piñón, ¿no? Solo que este está de costado. En cambio, el que nos dice nuestro ejercicio dice que está por abajo. Si lo quisieran dibujar acá, en esta vista, sería de esta manera. A ver, sería así. Ahí estaría el otro engranaje, abajito. ¿Entendieron esa parte? Si me dice engrana por debajo con un piñón, ustedes lo dibujan ahí abajito al piñón, ¿ya? Por eso lo dibujamos ahí abajito. ¿Tienen dudas hasta ahí? No, ya. Entonces, ahí está el piñón abajito. ¿Qué más me dice? Tengo. Ahí está. Me transmite 6 HP. Entonces ya sabemos, tenemos el diámetro de nuestro engranaje y tenemos la potencia que transmite, que es 6 HP. Dice, los dientes tienen un ángulo de presión de 20 grados. Esta es la involuta 20, para los que se acuerden del tema de engranaje. Es un dato importante también que me va a servir para realizar mi ejercicio. En el caso de que no les dé la involuta, que en este caso me dice que es 20, ustedes asumen que es 20 también. ¿Ya? Se asumen que es 20. ¿Qué más dice la polea ubicada? Hola. El ángulo de presión es la involuta. Sí, es la involuta. Ya, ¿qué más dice? Dice la polea ubicada en el punto D, ya me dice que en el punto D va a haber una polea del mismo tipo que la anterior. Al decir del mismo tipo que la anterior se refiere a que es una polea en B, pero con un diámetro de 6 pulgadas. Entonces, les dice que es una polea en B, en el punto D, fíjense que está el punto D. Ahí está, ahí lo tiene, este es la polea en B. Pero te dice que tiene un diámetro, en este caso le vamos a hallar diámetro de ¿cuánto? De 6 pulgadas, ¿no? El otro era de 10, este es de 6. Y te dice que transmite la polea ubicada en punto B del mismo tipo que anterior, con un diámetro de 6 pulgadas, transmite 4 HP a un eje que se haya ubicado en la parte de arriba. Entonces, vamos a borrar esto. A ver, ahí está, a ver, esto lo vamos a... Es casi el mismo problemita que el tema del motor. ¿Ustedes acaso creen que una polea le puede transmitir su potencia, puede estar unida a un eje? No, no puede. Si se dibuja un eje, digamos, arriba, porque aquí dice que transmite a un eje que se haya ubicado en la parte de arriba,
digamos, dibujan ahí al eje, le dan el color de metálico, porque es metálico los ejes. Ahí está. No sé si se distingue bien. A ver, otro color blanco. Ya, ahí está el eje. Una polea no puede estar acoplado directamente a un eje porque resbalarían, nada que ver. Una polea solo puede estar acoplada ¿con qué? Con otra polea. Entonces, en realidad no le está transmitiendo a un eje, le está transmitiendo a otra polea que está acoplada a ese eje. No me interesa a mí este eje, la verdad. No me interesa. Lo que me interesa nada más es en la otra polea, que esa sí es la que está acoplada en el otro eje. ¿Qué me interesa? Me interesa que le transmite 4 HP y que está arriba. Me interesa solamente cuánto de potencia transmite y dónde está ubicada, si está ubicada a la derecha, si está a la izquierda, si está abajo o si está arriba. En este caso me dice que está arriba. Es importante saber la dirección a la que se encuentra su otro par. En este caso, esta polea de acá tiene su otra polea con la que estaba ubicada, ¿no? Pero la otra, ¿dónde estaba? Estaba abajo. Estaba por aquí abajo, ¿no? Este engranaje tiene su piñón que está abajo también. Y ahora nuestra polea de acá, su otra polea está en la parte de arriba. Es importante saber eso. Y ya tenemos todos los datos. Me lo dio el enunciado, ¿no? Ahora recién vamos a poder seguir con el ejercicio. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Tienen alguna duda de algún dato que leímos? ¿No? Ya, entonces ahora sí le voy a poder mostrar el dibujo real. Este es el dibujo como tienen que hacerlo. En este caso solo lo vimos ahí mismo en el dibujo del ingeniero, pero cuando ustedes dibujen, tienen que hacerlo de esta vista igual. Es lo mismo que esto, solamente que con una vista frontal. Esta digamos que es la vista lateral y esta es la vista frontal. Lo dibujan frontalmente. ¿Y dónde estaba la otra polea de esta polea? Estaba por abajo, ¿no? Entonces, se imaginan que está aquí abajo. ¿Ya? Ahí está. Y ahí está el motor, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que esta polea de aquí abajo es la que tenía el motor. Así era. Ya. Entonces, así es como está el primero. No me interesa esto, solo se lo dibujo para que se den cuenta. El segundo era en el punto C, que está el engranaje. El engranaje tiene un piñón por abajo y le transmite ¿cuánto? 6 HP. Ahí está el dato, 6 HP. Y después en el punto D, por arriba tenía por arriba es lo que está acoplado con otra polea. Por eso, fíjense su flechita. Imagínense que la flecha es la banda. La banda siempre apunta hacia arriba, porque su otra polea está hacia arriba. En cambio, la otra que tiene su polea para hacia abajo, sus flechitas apuntan hacia abajo siempre. Es importante eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de las direcciones. ¿Entendieron hasta ahí cómo hicimos este dibujito, Michi? Pero es importante para que sepan las direcciones a las que van las fuerzas. ¿Ya? Ahora, el tema de las direcciones. Cuando el ingeniero no les da el sentido del eje, él les tiene que decir, digamos, para qué sentido gira, si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Su eje, este es nuestro eje, ¿no? Aquí nuestro eje sería esta pequeña línea, esta línea recta de acá que la parte de la mitad. En el caso de que no les dé el ingeniero, ustedes se asumen una dirección, ¿ya? Ustedes se asumen. Generalmente se asume que el motor con el que está acoplado es el que gira en sentido horario. Dibujamos acá, no sé por qué lo borré, a ver. Ahí está. Generalmente se asume que el motor es el que gira en sentido horario. Sé que no es parte de nuestro eje, pero se asume que es el motor el que gira en sentido horario. Ahora bien, les pregunto a ustedes, a ver si alguien me puede responder, las poleas, el par de poleas, como en este caso, ¿ambas giran al mismo sentido o en sentido contrario? El mismo sentido. El mismo sentido, exacto. ¿Y los engranajes? En sentido contrario. Así es su funcionamiento, ¿no? En este caso, si yo digo que el motor es el que gira en sentido horario,
y su polea que tiene acoplada, obviamente va a girar en el mismo sentido del motor, ¿no ves? Entonces este va a girar en sentido horario de acá. Y como esta polea está acoplada con la polea de mi eje, y como estábamos hablando de polea, ambas poleas giran en el mismo sentido. Si este gira en sentido horario, el de arriba también va a girar en el sentido horario. Y es así como ustedes determinan el sentido de su eje. Entonces, si ya sé que un elemento que está acoplado en mi eje, que en este caso es esta polea, ya sé que gira en sentido horario, todo mi eje va a girar en sentido horario, porque no puede pasar que en un lado gire en sentido horario y en otro en sentido antihorario. No puede pasar eso. Ya sé que todo va a girar en sentido horario porque estamos hablando de poleas. En el caso del que el motor estuviera acá, digamos, y el motor estuviera acoplado a este engranaje, y este motor estuviera en el sentido horario, este piñón con el que está acoplado igual estaría en sentido horario, ¿no? Porque está acoplado al motor. Pero como se trata de engranaje, como este gira en sentido horario, el de arriba, ¿en qué sentido va a girar? En sentido antihorario, ¿no ves? O mejor dicho, al revés, perdón. En sentido antihorario, para allá. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Es importante que sepan eso para determinar el sentido de su eje. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, vamos a seguir. Entonces, como ya determiné el sentido del giro del eje, ahora es determinar el sentido de la fuerza. Esta parte es importante también. Vean que todo lo que estoy haciendo ahorita es solo el dibujo, porque solo es el dibujo donde la mayoría de las personas le falla. Desde el principio falla y el ingeniero ahí no tiene piedad. Si ustedes se equivocan al principio, ya sabe, les pone, si vale 50 puntos, le pone 5 o 10 máximo. Tienen que hacerlo bien en la parte del principio, porque si se equivocan ahí, ya fue el ejercicio, todo va a estar mal. No va a ser lo mismo que va a tener el ingeniero. Por eso le pongo mucha atención hasta ahorita. Si tienen dudas, pregunten. Ahora bien, ya terminé el giro nomás del eje. Ahora tengo que determinar las fuerzas, el sentido de las fuerzas de cada elemento. Las poleas y las cadenas son fáciles. ¿Por qué? Porque solamente me guío por el sentido de su, en este caso si es banda, si es una polea, de sus bandas. Como tiene una polea abajo, la polea con la que está acoplada está por abajo, yo ya sé que su fuerza va a ir hacia abajo. Me lo dice el enunciado mismo, me lo dice. Tiene montado en la sección A, tiene 20 y recibe 10 HP de un motor emplazado en la parte de abajo. Entonces la polea esta que está en el motor está aquí abajo. Ya sé que la fuerza tiene sentido hacia abajo. Entonces coloquemos ahí en punto A. Su fuerza va hacia abajo. FA, que así la vamos a llamar fuerza en el punto A, va a ser hacia abajo. Ahora, en el punto D, que es donde hay otra polea, esa otra polea tiene su otro engranaje, ¿dónde? En la parte de arriba. Entonces, la fuerza de esa... La fuerza de esa polea, ¿hacia dónde va a ir? Hacia arriba. Importante que sepan eso. ¿Ya? Ahí está su fuerza hacia arriba. Ahora, es un poco complicado cuando hablamos de engranaje. Ahí la mayoría se chispa igual, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Para determinar el sentido de la fuerza en los engranajes, no es arriba y abajo como los piñones. Tengo que guiarme del sentido en el que giran. Ahora bien, una consultita igual. Si en la polea, si la polea me dice que no está abajo, nomás que me dice está abajo hacia la derecha, formando un ángulo de tanto, me dice el enunciado. Imagínense que acá en el enunciado dice recibe 10 HP de un motor emplazado en la parte de abajo a la derecha, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, porque puede pasar. Significa que está abajo, pero está hacia la derecha. Aquí más o menos está. Entonces las líneas, estas líneas no serían así hacia abajo, serían así. ¿Entienden eso, no? Y el ángulo que les digo, que se llega a formar con la horizontal sería, ¿cuál es la horizontal? Es esta de acá, el eje de las X.
ahí habría un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. Eso puede pasar, pasa seguido en los ejercicios también. Entonces la dirección de la fuerza del punto A ya no sería hacia abajo, sería hacia aquí más o menos, ¿no es? Hacia ahí, formando un ángulo de 30 grados. Los ángulos son los más jodidos, se podría decir, porque hacen mis cálculos un poco más largos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar. ¿Entendieron cuando lo que expliqué acá? Cuando me dice que está hacia abajo, hacia la derecha, el sentido de la fuerza cambia. Pero como me dice que está simplemente hacia abajo, yo digo que la fuerza está hacia abajo. Nada más. Ahora, seguimos con el engranaje. Lo primero que tengo que saber de los engranajes son su sentido, el sentido de los engranajes. Como ya sé que el sentido del eje es sentido horario, porque si se fijan bien, aquí habíamos determinado, ¿no? Que el punto A está en sentido horario porque el motor está en sentido horario, ¿no? Entonces, como ya sé que esto gira en sentido horario, este engranaje de acá en el punto C también gira en sentido horario. Y si el engranaje gira en sentido horario, el piñón que está abajo va a girar en sentido horario o antihorario. Antihorario, porque en engranaje giran en sentidos diferentes ambos, ¿no? Entonces, eso es muy importante de saber, porque solo así puedo determinar la dirección de la fuerza, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar la fuerza? Ya aquí en eje ya no hay, en engranaje no hay fuerza A, ni fuerza B, ni fuerza C. En polea sí, podemos decir fuerza A, y aquí en el punto D igual fuerza D, porque ambos son polea. Pero en engranaje ya no utilizamos fuerza C. Ahí vamos a utilizar WT y WR. WT fuerza tangencial y WR fuerza radial, ¿ya? WR siempre va a dirigirse hacia el centro del eje. En este caso, el centro del eje, como el engranaje está acoplado aquí, ¿dónde está el centro del eje? Está justo en el medio del engranaje, ¿no? Siempre va a estar ahí en el centro del elemento que está en el eje. En este caso, el engranaje está en el eje, entonces justo en su centro va a estar el eje, ¿ya? Entonces, WR siempre va a ir con dirección hacia donde está el centro. Entonces, ahí ustedes se pintan, se dibujan como quieran. Esa es la dirección de WR. Le colocan ahí WR. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? ¿Por qué WR va hacia arriba, no? ¿Por qué? Porque se tiene que dirigir siempre hacia donde está el centro. Donde está el centro. En el caso, a ver, voy a dibujar. En el caso de que el piñón estuviera arriba, por ejemplo, si está aquí el piñón, WR igual tiene que buscar, intentar venir acá. Entonces WR va a ir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo desde arriba, porque el piñón está arriba. ¿Ya? Siempre tiene que buscar. ¿Ya? Se tienen que guiar por el punto de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto? El punto de contacto es aquí, donde chocan los engranajes, ¿no? Donde engranan. Este es el punto de contacto. Desde ahí tienen que fijarse. El eje, el punto del eje, que es esta X acá, ¿está arriba o está abajo del punto de contacto? Está arriba. Entonces WR la dibujan hacia arriba. Si estuviera el engranaje acá, digamos, el piñón acá, el punto de contacto estaría aquí. El punto está arriba y la X está aquí abajo. Entonces WR va a ir hacia abajo. ¿Entendieron esa parte? WR, ¿cómo la ubicamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Ya. sí. Entonces, ya sé que WR, lo voy a dejar a un lado porque si no, no voy a poder escribir bien. WR va a ir siempre, bueno, no, solo en este caso va a ir hacia arriba. En este caso va a ir hacia arriba. ¿Ya? Ahora WT, ese sí es el complicadito. Quiero que me pongan atención acá. WT es la fuerza tangencial. Tiene que ir dependiendo de las manecillas del reloj. Fíjense,
si mis manecillas de reloj están girando, en este caso mi eje está girando en sentido horario, lo dibujan así en el punto de contacto, que es este de acá. Ahí traten de dibujar la flecha, ahí lo más cerca posible del punto de contacto, traten de dibujar la flechita. Yo podría haberlo dibujado aquí, digamos, ¿no? El sentido del engranaje, pero no lo dibujé acá porque solo si lo dibujo aquí abajo me voy a dar cuenta de la dirección de WT. Por eso lo dibujé ahí abajito y no cerca del punto de contacto para que ustedes se den cuenta a dónde va a ir W, el engranaje del piñón, que uno determina a qué dirección va a ir WT. ¿Ya? Ahora, WT forma un ángulo de 90 grados con la WR. Entonces, si WR hacia ¿cómo va a girar? ¿Cómo va a formar un ángulo de 90? Puede irse hacia acá o puede irse hacia acá, ¿no? Hay dos posibilidades. Puede ser que se esté yendo hacia la derecha o que se esté hacia la izquierda o que se esté yendo hacia la derecha, ¿no? Hay esas dos posibilidades para que formen 90 grados con WR. ¿Entendieron esa parte? ¿Hasta ahí está claro? De verdad, está claro, porque si tienen dudas lo explico de nuevo, no hay ningún problema. Ya. Entonces, hay dos posibilidades. ¿Cómo yo voy a saber si va hacia la izquierda o hacia la derecha? WT. Se guían por esta regla de acá. A ver. Fíjense. Esta es casi la misma situación del nuestro. Esta de acá. Fíjense, es casi lo mismo, solamente que con diferente dirección. Aquí están las flechas, ahí está el punto de contacto, fíjense, ahí está WR, y WT puede irse hacia acá, o ya, ya podés. No, todavía. Ya puedes grabar. No me dice ni un permiso. Soy Fernández Mauricio, dice. Sí, ya te di permiso ya. Esta reunión está siendo grabada. Ya. Como les decía, para determinar la dirección de WT se tiene que seguir una regla. Fíjense, se tiene que determinar cuál es el impulsor y cuál es el impulsado entre el engranaje y el piñón. En este caso, en este dibujo de acá, ¿cuál es el que impulsa entre estas dos poleas? Entre poleas. ¿Cuál es el que impulsa cuál? ¿Cuál le da la potencia a la otra? A ver, alguien que me diga. ¿De dónde sale la potencia? Ya, la potencia sale del motor. Entonces, si el motor es el que le da la potencia a este piñón, o en este caso a esta polea pequeñita, esta polea pequeñita es la que impulsa a esta otra polea grande, ¿no? Entonces, esta es la impulsora y esta es la impulsada. En el tema de engranaje es lo mismo. Si esta de acá, este es el eje que está girando, este es el piñón que está girando, este piñón es el que le transmite la potencia a este engranaje. Entonces, el piñón chiquito, como es el que está girando, le transmite al otro, entonces este va a ser el impulsor y el engranaje va a ser el impulsado. En este caso es lo mismo. Si el que está girando acá es el eje, porque el eje es el que está girando, este piñón no tiene ninguna energía, no tiene ningún motor acoplado ni nada, y no puede tenerlo. Solo puede haber una fuente de energía entre ambos.
Entonces, ¿cuál es la fuente de energía? En este caso, en lo que es el sistema de engranaje, es el eje. El eje está acoplado, el engranaje está acoplado en el eje. El piñón, entonces, está suelto. El engranaje va a ser el impulsor y el piñón acá va a ser el impulsado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya sabemos cuál es el impulsor y el impulsado? En este caso, fíjense acá, yo quiero saber si era a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, como el impulsado es el que está en el eje, fíjense la regla. Cuando el impulsor no está en el eje, se le dice acción. Se le dice a ese sistema, se le dice que está en acción. ¿Ya? Entonces, en este caso, el impulsor no está en el eje porque el impulsor es el amarillo. En este caso, el impulsor es el piñón. ¿Ya? No es como en nuestro caso. En nuestro caso es al revés. El impulsor es el engranaje, es el que está en el eje. Sería el nuestro como este de acá. El impulsor sería el amarillo, es el que está en el eje, ¿no? Impulsa al chiquitito. Entonces, vamos primero por este de acá entonces. Cuando el impulsor sí está en el eje, como nuestro ejercicio, se le llama reacción. Y cuando es reacción, WR es lo mismo de siempre, siempre va hacia el eje, lo que hablábamos ya de WR. Pero WT va en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿ya? ¿A qué se refiere al sentido contrario a las manecillas de reloj? Fíjense, las manecillas de reloj, le dije que lo coloquen siempre cerca del punto de contacto. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta. Imagínense que estas manecillas lanzan hasta el punto, digamos, lanzan como que una fuerza hacia esa dirección, porque ambas, si se fijan bien, es como si estuvieran lanzando una fuerza tangencial hacia esta dirección. ¿No? Las manecillas, reloj, estoy hablando de las manecillas. Si me dice que WT va en sentido contrario de las manecillas reloj, significa que no sigue esta dirección, va en sentido contrario de esta dirección de acá. Entonces, por eso lo coloqué hacia la izquierda, porque va en sentido contrario a la fuerza que me da la manecilla de reloj. ¿Entendieron eso? Las manecillas de reloj, imagínense que me lanzan una fuerza, ¿no? Es como que va ahí y boom, lanza una fuerza. Esto es lo mismo, ¿ve? Va ahí, boom, lanza una fuerza. Tiene este sentido hacia la derecha. O sea, a la derecha tiene el sentido de las manecillas de reloj. Si es reacción, me dice que WT va a ir en sentido contrario de esta fuerza acá. Entonces, si la fuerza de acá es hacia la izquierda, WT, como tiene que ser lo contrario, va a ir hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, ojalá se haya entendido esa parte. Si nos vamos aquí para ver lo que es acción, fíjense, cuando el impulsor no está en el eje, se le llama acción. Uy. Entonces, cuando es acción, WT va en el mismo sentido que las manecillas de reloj. En este caso, si las manecillas de reloj, fíjense acá, lanza una fuerza hacia esta dirección, fíjense, ¿no ve? Las manecillas hacia allá. Pero si estuvieran hacia el otro lado, digamos, hacia acá, las manecillas de reloj, la fuerza iría hacia acá, ¿no ve? Pero en este caso va en este sentido y en el otro sentido y la fuerza apunta hacia la derecha. Si me dice que cuando es acción WT va en el mismo sentido, entonces WT va a ir en ese mismo sentido, que es lo púrpura. ¿Ya? Esos son los dos casos que hay, acción y reacción. En este caso, ahora ya podemos determinar el nuestro. ¿El nuestro es acción o reacción? Leyendo, cuando el impulsor está en el eje, es reacción. Entonces, como es reacción, WT va a ir en el sentido contrario. Entonces, mis manecillas de reloj, ¿a qué dirección están lanzando su fuerza? Hacia la izquierda. Entonces, si me dice que mi W, como es reacción esto, mi WT va a ir en sentido contrario al sentido de la manecilla de reloj. Tiene que ir hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, borramos esto, que es la manecilla de reloj, y ya tengo determinada mi WT. Esta va a ser WT.
Y WR ya habíamos dicho que era para arriba, ¿no? Entonces, ya tengo toda la fuerza de mi sistema. Ya tengo en el punto A que va hacia abajo. En el punto C, sé que va a haber una fuerza llamada WT que va hacia la derecha y una fuerza llamada WR hacia arriba. Y sé que en el punto D que hay una polea, hay otra polea que está arriba, por ende, la fuerza en el punto D también va a ser hacia arriba. ¿Entendieron hasta ahí? Solo determinamos el dibujo y el sentido del eje y el sentido de la fuerza. ¿Se entendió ahí? ¿Está claro? ¿Tienen duda? Ya. Siguiendo. Voy a dejar WT porque es el importante. WT va hacia acá. Y WR siempre va hacia donde está el eje. En este caso el eje está arriba. WR va hacia arriba. Ya, ahí están WR y WT. Las otras fuerzas son fáciles. Ahora, ¿qué es lo que sigue cuando ya tenemos los datos, tenemos el dibujo y tenemos los sentidos? Ya tenemos que empezar a hacer los cálculos. Lo primero que se tiene que hallar es la velocidad del eje. Pero en este ejercicio ya me lo dio, de una vez me lo dio el enunciado, la velocidad del eje, ¿no? Entonces ya no hay nada que calcular. Vamos a vernos la tabla. Fíjense, luego de hallar el sentido del eje, o mejor dicho, la velocidad del eje, lo siguiente es hallar los torques. Ahí está la ecuación de torque. Tienen que hallar los torques para cada punto. Punto A, B, C, D y E. Porque en nuestro ejercicio el ingeniero nos da punto A, B, C, D y E. Ahora bien, vamos a borrar esto. Ya. Aquí quiero que me presten atención cómo funciona la cosa de los torques. Va en función de la potencia. Ya. En este caso, la potencia tengo de cada punto, lo tengo. Fíjense. En el punto A me dice que hay 10 HP, en el punto C 6 HP y en el punto D 4 HP. Entonces, reemplazo, fíjense, 10 HP para el punto A, 10 HP para el punto C, 6 HP y para el punto D 4 HP, lo que les acabo de mostrar en el dibujo. A ver, mejor lo borro nomás. Ya. Me dice que la ecuación tiene abajo velocidad del eje. Se coloca la velocidad del eje a todos los torques que voy a hallar. Torque A, torque C y torque D. Se coloca los 200 RPM, que es la velocidad del eje. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el punto B, con el punto E? Les voy a mencionar cómo funciona el tema de los torques. Es como un grifo, más o menos. Es como un flujo, el tema de los torques y las potencias. Es casi lo mismo la definición. ¿Ya? A ver, un ratingo. Ya. ¿Por dónde entra la potencia? Entra por aquí, el motor le da aquí a esta polea y esta polea le da a mi polea del eje. Entonces la potencia entra por aquí. ¿No ve? Aquí entra cuánto, me dice en el punto A, 10 HP. El mismo enunciado me dice que recibe 10 HP de un motor. Entonces la potencia que entra es de 10 HP. Estos 10 HP viajan y fíjense, consume de estos 10 HP que estaba, el punto C, ¿cuánto me consume? Me consume 6 HP, dice. Entonces, de los 10 HP, o sea, si lo trato como un flujo, aquí voy a gastar 6 HP. Me queda circulando, ¿cuánto? 4 HP. Esos 4 siguen circulando, 4 HP. Y en el punto D, me gasta los 4 HP restantes y sale, ¿no? Es entrada y salida. Bueno, en este caso dice que va hacia arriba. Entonces, dirigimos hacia arriba. Entra la potencia y tiene que salir. Y tiene que salir lo mismo que entra. En este caso, entran 10 HP, se consumen 6 acá y aquí se consumen 4. Entonces, esto hace la suma de 10 HP, ¿no? ¿Estamos bien? Está bien. Ahí está bien el balance de entrada y de salida. Así funciona. Entonces, en este caso, en el punto A, ¿cuánta de potencia hay circulando? Como es la entrada, están los 10 HP enteritos. En el punto B,
si se fijan bien en este rodamiento, el rodamiento no tiene fuerza, pero sí tiene torque, y el torque es en función de la potencia. En este punto, en el punto D, ¿cuánto de potencia hay circulando? Siguen los 10 HP. ¿Por qué? Porque no se consume nada todavía. No hay nada que lo consuma. Ya en el punto C, ahí se consume 6 HP. Entonces en el punto C hay 6 HP de potencia y me quedan ¿cuántos circulando? 4. Entonces circula 4, circula 4. Aquí en el punto D se gastan esos 4. Y ya no me queda nada más circulando. Si me quedara un HP, ese HP iría hacia el rodamiento, aunque sea, pero no hay nada. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que el torque de A es igual al torque de B. ¿Ya? Por esa lógica. Colocamos ahí, torque de B es igual al torque de A, porque por ello va pasando la misma cantidad de potencia, que es 10 HP, como acabo de explicar acá. ¿No es? En cambio, en el punto C se consumen 6 HP, ¿no es? Torque en el punto C, ahí hay 6 HP y me queda cuánto circulando. Si esta consume 10 menos 6, 4. Quedan 4 por acá en el punto D. Hay 4 y esos 4 los consume el punto D, entonces queda en 0. El punto D, ahí está con sus 4 HP, pero ya después para el punto E, que es el punto final, no hay nada de potencia, por eso su torque es 0. ¿Ya? Cuando tengan rodamientos a los extremos, con este caso en el punto de fíjense hay un rodamiento, ahí su torque es 0, siempre. Si hubiera un rodamiento aquí en la parte de acá, ese rodamiento igual tuviera un torque igual a 0. ¿Ya? Solamente tienen torque los rodamientos cuando están entre medio de algunos elementos. Tómenlo como un truco eso. Anótenselo. Rodamientos en los extremos no tienen torque. Rodamientos entre dos elementos, como en este caso este de acá, en el punto B, está entre dos elementos, sí tiene torque. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? El detalle de los torques. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Disculpa, Sí. si hubiera habido un rodamiento al ladito de C, ¿hubiera sido el torque de C o de A igual? Al ladito de ese, del lado izquierdo o derecho. Después, entre C y D. Aquí. Como dijimos el grifo, aquí estaba circulando 10. El punto C, ¿cuánto me consumió? 6. Se gastó 6. Entonces, si se gastó 6, ¿cuánto me queda circulando? 4. Entonces, si hubiera un rodamiento acá, por ese rodamiento, ¿cuánto de potencia pasaría? 4 HP. ¿No? Entonces sería 4 HP lo que estaría pasando por acá. Habría torque, pero el torque sería el mismo que el punto D, porque el punto D también está consumiendo 4 HP. ¿No? No calculamos, las torques de los rodamientos, simplemente nos damos cuenta de cuál es igual. Siempre es igual al de la derecha o al de la izquierda, dependiendo del sentido de la potencia. En este caso la potencia está yendo hacia la izquierda, ¿no? Desde que empezó, porque empezó acá. Ya, en este caso, este rodamiento va a tener 4 HP, que va a ser lo mismo que el punto D, porque el punto D también va a consumir 4 HP. Entonces, en ese caso que vos me decís, le colocás que el torque de este punto sería igual al del punto D, porque en ambos va circulando 4 HP. ¿Se entendió esa parte? Yeah. Si no se entendió, nomás lo vuelvo a explicar, no hay problema. Se entendió, se entendió. Ya. Ahora, ya saben el truco. Si los rodamientos están en los extremos, pero ahí sí no tienen torque, ¿ya? Porque no hay potencia circulando por rodamientos en los extremos. Ahora bien, si ya tienen los torques calculados, como en este caso, ya tenemos los torques, ahora recién nos vamos a hallar la fuerza. Ahora, esta es la parte del formulario. A ver, voy a hacer esto. Ratingo. Fíjense, en su formulario tienen 1, 2, 3 fórmulas o 3 ecuaciones, mejor dicho, de fuerza. Ahí están. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es para cuál?
¿Qué tenemos en eje? Tenemos engranajes, tenemos bandas y tenemos cadenas, ¿no? ¿Cuál es para cuál? Entonces, la primera que no tiene, fíjense, es torque dividido entre diámetro dividido entre 2, es para cadena. Es para cadena. En cambio, para poleas en B, ya es tema de polea, es el que tiene 1,5. Para poleas plana es el que tiene 2. El ingeniero les puede decir en el enunciado, en el punto C hay una polea plana, te puede decir. Entonces, al decirte a vos que ya es una polea plana, ya sabes que tenés que usar esta ecuación. Pero si no te dice nada de qué tipo de polea es, vos asumís que es una polea en B y utilizas esta ecuación. ¿Se entendió? ¿Está ahí? Ya. En el tema de engranaje habíamos dicho ya que no hay una fuerza A, B o C. Hay dos fuerzas siempre en los engranajes. Hay las dos fuerzas que son WT y WR. Ambas fuerzas tienen su ecuación. Entonces, lo que hicimos hasta ahorita es hacer el dibujo, determinar el sentido de las fuerzas. Ya lo tenemos determinado el sentido. Ahora lo que nos quedaba hacer era los torques y ahora podemos calcular las fuerzas. Una vez tenido el sentido de la fuerza, ya nos toca calcularlo. Y simplemente utilizamos sus ecuaciones. Nada más. Fíjense, en el punto A teníamos una polea en B. ¿Cuál es su ecuación? Es la que tiene 1,5. Colocan ahí 1,5 por torque en A dividido entre el diámetro en A dividido entre 2. ¿Tenemos el torque A y el diámetro A? Lo tenemos. Torque en A, 3150 y el diámetro en A lo tenemos en el dibujo. Aquí está. ¿Cuánto es el diámetro de A? 20 pulgadas. No sé si lo pueden ver, está chiquitito. Aquí está. Me lo di el enunciado. Y así obtengo la fuerza en A. Y lo más importante es que ya tengo su sentido, porque lo había determinado al principio, ¿no? Ahí está el sentido hacia abajo. El punto D es otra polea, pero esta tiene sentido hacia arriba, ¿no? Y es una polea en B, así que utilizamos la misma ecuación que la de aquí arriba, solo que cambia qué cosa. Que voy a utilizar el torque de ese punto. Si es el punto D, torque del punto D y diámetro del punto D. ¿Cuánto es el torque del punto D? Lo tenemos. Torque de D es 1260 y el diámetro de D en el dibujo 6 pulgadas. Ahora en el punto C tengo que hallar WT y WR. WT, la ecuación está ahí, es torque del punto dividido entre el diámetro del punto dividido entre 2. Tengo el torque de C, tengo el diámetro de C, que es el diámetro del engranaje, porque en el punto C está el engranaje, ¿no? En el punto C está el engranaje grande. Ahí está 10 pulgadas. Si me diera el diámetro del piñón, digamos que me dé, a mí no me interesa ese diámetro, no me sirve para nada, pero sí me puede servir para, por si no me da el diámetro del engranaje. Si no me da el diámetro del engranaje, más que seguro me va a dar el diámetro del piñón. ¿Para qué? Para que yo haga una relación de velocidad y encuentre el diámetro del engranaje, porque el engranaje en este caso es el que me importa porque es el que está en el eje. En el caso de que el piñón fuera el que esté en el eje, digamos que esta pequeña línea es el eje, si el piñón estuviera en el eje, a mí lo que me interesaría obviamente sería el diámetro del piñón y no del engranaje, pero como están así las cosas, el engranaje es el que importa. ¿Se entendió? Ya, WT fácilmente se encuentra, ya tenemos su dirección, habíamos dicho que era contrario a la manecilla de reloj, ¿no? Y a la manecilla, mejor dicho, contraria a la manecilla de reloj. Aquí yo me equivoqué, si se dan cuenta. Como es reacción, o mejor dicho, como es reacción, tiene que ir en contra de la manecilla de reloj. La manecilla de reloj va hacia acá, ¿no? Entonces mi WR debería venir hacia acá, ¿no? Hacia la derecha. Y yo le coloqué aquí hacia la izquierda, si se dan cuenta. La izquierda. Entonces esto debería venir hacia acá. Okay. Ahora WR, habíamos dicho que era hacia arriba. Entonces WR, ¿por qué? Porque el punto del eje está hacia arriba. WR, aquí hay una cosina. ¿Cuál es su ecuación? Es esta de acá. El tangente del ángulo. Dice. ¿Cuál es el ángulo? Es la involuta. ¿Ya? Entonces, en vez de colocar ángulo, le colocan... ¿Cuánto es la involuta de nuestro ejercicio? Es de 20 grados. Tangente de 20.
multiplican WT, que ya lo tienen, lo acaban de hallar, ¿no? Por tangente de involuta. Si no les da la involuta al ingeniero de los engranajes, ustedes asumen que es 20, ¿no? Ya habíamos dicho eso. ¿Se entendió hasta ahí? Porque ya calculamos la fuerza. Estas son todas las fuerzas que hay presentes en el eje. Ya. Si no hay duda, entonces nos pasamos al otro lado, que son los diagramas de fuerza. Aquí están lo que es las reacciones y los momentos. Esto ya es de resistencia. ¿Ya lo avanzaron con el ingeniero esto? Sí, ya lo vimos. Ya. Entonces, no se los voy a explicar porque la verdad es que esto ya deberían saberlo. La próxima clase, si quieren, se los explico con más calma. Esta parte de acá, ya no les voy a explicar esto a detalle, digamos, del principio, que es lo importante. Vamos a hacer un ejercicio completo en la próxima clase, igual de eje. Y ahí voy a explicar de manera más detallada esto. Pero ya saben cuál es la finalidad de este diagrama, ¿no? Tienen que ubicar la fuerza en sus respectivos puntos. En este caso, ¿cuáles son las fuerzas que hay en el eje X y en el eje Y? En el eje X decimos que son las horizontales, ¿no? Y en el eje X las horizontales y en el eje Y las verticales. En el eje X, ¿cuántas fuerzas hay? Hay solo una fuerza. Pero aquí viene donde entran los engranajes. Aquí es donde entran los rodamientos, mejor dicho. Los rodamientos tienen reacciones. Es como que tienen fuerzas en X y en Y, que se le llama R de reacción, porque los rodamientos son apoyo. Ahí están, si lo ven, si los pueden ver, son estos chiquititos acá. Estos acá. Los rodamientos tienen reacciones en X y en Y, siempre. Por eso se los digo, por eso se los toma en cuenta, porque las reacciones son importantes para para nuestro diagrama de fuerza, ¿ya? Entonces, si tengo en B y en el punto E reacciones, y si yo voy a hacer primerito, fíjense, lo primero que hice fue el eje X, ahí está, eje X. Tengo en el eje X, voy a tener reacciones en el punto B y en el punto E, que son donde están los rodamientos. Siempre voy a tener ahí las reacciones. Lo que no voy a saber es sus valores. Por eso hago estos diagramas, para conocer los valores. El único valor que conozco es de esta única fuerza que está en el eje de las X, que es el punto C. En el punto C hay una fuerza en X hacia la derecha. Ahora bien, esto depende de cada uno. Uno puede decir que todo lo que vaya a la derecha lo tomo como positivo y todo lo que vaya a la izquierda, hacia el otro lado, hacia allá, que sea negativo. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Yo siempre lo tomo todo lo que va a la derecha, como en este caso, lo tomo como positivo. Y todo lo a la izquierda a negativo. Entonces, como esto es positivo, 378, este valor, en el punto C lo voy a colocar como positivo. ¿Y aquí cómo se colocan los positivos? Hacia arriba. Aquí, si se dan cuenta, le pelé. Debería hacer esto. Ahí hacia arriba. ¿No es? Ahí debería ser. ¿Cierto? Entonces, como ya sé eso, ya tengo mi fuerza y ya tengo mis reacciones. No hay nada más en el eje de la X. No hay nada más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar las reacciones, ya saben, con sumatoria de momentos, sumatoria de verticales. Encuentran ambas reacciones, encuentran si van hacia arriba o hacia abajo. Y luego de encontrar reacción en B y reacción en E, ahí hacen su diagrama de fuerzas verticales y de momento. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Este es en el eje de las X. En el eje de las Y tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuántas fuerzas en Y tenemos? Ya desde el inicio ya puedo decir que en el punto B y en el punto E van a haber reacciones en el eje de las Y, porque las reacciones siempre tienen, ¿no? Entonces fíjense en el punto B. En el punto B aquí está la reacción en B y la reacción en E, que son donde están los rodamientos. ¿Ya? Ahora, lo demás son las otras fuerzas que ya encontré. Fíjense, hay tres fuerzas que están en el eje de las Y. Este es negativo y los otros dos, que son este de acá y este de acá, son positivos. En el punto A hay 472,5 negativo porque va hacia abajo.
Anoto ahí esos 472, fíjense, hacia abajo. Y los otros dos que son del punto D y del punto C y del punto D va hacia arriba. Uno es de 137 y el otro es de 630. Ahí está. Fíjense, 137 y 630. ¿Entendieron hasta ahí? Ya. Entonces, como ya tengo ubicada mi fuerza, ¿cuáles son las que tengo que hallar? Las reacciones en B y en E, pero en este caso es de lleno, del eje Y, por eso le coloco RBY, y en de las X le coloco RBX. Esa es la diferencia. Con su materia de momentos y verticales pueden hallarla, hallan los valores y sus sentidos si van hacia arriba o hacia abajo y hacen sus diagramas. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los diagramas de fuerza. ¿Ya? Luego de hallar eso, ya podemos hacer lo último que es del tema del eje. ¿Cuál es la finalidad del tema de eje? Es hallar los diámetros. Si tenemos los diámetros, ya acabamos con el diseño. Ese ya es el fin del ejercicio. Entonces, ¿qué más nos falta? ¿Qué necesitamos para hallar el diámetro? Fíjense. Aquí está lo que es el... A ver, voy a tratar de sacarle... Creo que lo tengo acá. Ahí está. Fíjense, esa es la ecuación. Entonces, un ratito. Ya, entonces, ¿qué necesito para esta ecuación? Para la larga. Aquí, si se dan cuenta, hay dos ecuaciones. Un ratito. Borrador. Ya, hay dos ecuaciones. Ustedes siempre traten de usar la de arriba. La de arriba es la importante, es la que tiene más variables, digamos. Esa tienen que apuntar. Tienen N, si lo tienen, N es un factor de seguridad o factor de diseño, mejor dicho, que ya lo vimos en otros temas, lo vimos en tornillo potencia y lo vimos también en engranaje, si no me equivoco. ¿Sí? Y el valor de este es 3. Siempre el texto me recomienda que sea 3. Entonces ya tengo el valor de N. Tengo el valor de M. Sí lo tengo. M es la sumatoria de momento. Fíjense, lo tenemos todavía en el formulario. Ahí está. Me refiero a esta M de acá. Esta M resultante es la resultante que hay entre los momentos en X y en Y de ese punto. Si yo quiero hallar el diámetro del punto A, tengo que sacar el momento resultante del punto A. En este caso, fíjense, en A en X no tiene nada, pero momento en A es 0 también. En el caso de que la sumatoria de momentos, como en este caso en el punto A, le salga 0, porque fíjense, punto A en Y es 0. Aquí está la sumatoria de momentos. Y en X también es 0, no hay nada. En ese caso, solo en ese caso, pueden utilizar la segunda ecuación. Pero si pueden, si es que el momento no es igual a 0, pueden utilizar la primera ecuación. Ya, la primera de acá. En este caso, si yo quiero hallar el punto C, tengo un momento en el punto C, es de 1587. Y en el eje Y, también tengo es de menos 3318. Entonces, puedo sacar un momento resultante. ¿No ves? Hay un momento resultante. Entonces, si hay un valor no es igual a 0. Puedo utilizar esta ecuación. Ahora bien, ¿qué más necesito? ¿Qué más me dice que necesito? Necesito SN, que es resistencia a la fatiga. ¿Cómo se halla resistencia a la fatiga? Tiene su ecuación, está acá, está en su formulario, es la primera ecuación que hay. SN por CS por CR. ¿Cómo hallo SN? Aquí está. SN, nos vamos a la figura 5.8. Vámonos a la figura 5.8. Aquí está. ¿Qué datos necesito? Necesito la resistencia a la tensión. Y sí me lo dio, el enunciado me lo dio justo al principio. Por eso es importante el material. Sí o sí tienen que tener el material para tener el SU. Para los que ya tengan experiencia, ya saben que SU es el valor de la resistencia a la rotura. Y es de 69.000, me dice el enunciado. Entonces, como ya sé que 69.000
y el límite de la afluencia es 51.000, yo con esos datos puedo ir al apéndice 3 y utilizar y ubicar cuál es el material. A ver, vámonos. Uy. Ahí está el apéndice 3, el apéndice 3. Aquí está. ¿Cuánto es la resistencia? Okay. 69 y 51. ¿Cuál es el más cercano? El material IC 1117. Ya lo ubiqué. El 1117 está acá. Es el laminado en frío. El de abajo. Fíjense. 69 y 51 cabalingos. Así ubican el material. En este caso ya me lo dio el enunciado. Entonces ya voy a utilizar su valor de SU, que ¿cuánto es? 69. ¿Para qué? Ya tengo el nombre del material. Tenía sus valores, pero ya tengo el nombre. Como tengo que ya 69, ya puedo utilizar aquí. SU, ubican SU, que está más o menos por acá, 69. Estirado en frío era el material, ¿no? Entonces, 69 está por aquí, mejor dicho, y el valor maquinado o estirado en frío, fíjense, es esta columna de acá, es esta curva de acá, mejor dicho, es la tercera. Lo hacen hacia acá, y ¿cuánto le sale un valor de 21.000, 23.000 por ahí? ¿Ya? Vuelven acá. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bueno, yo le saqué 27.000. Ya, seguro porque lo hice con menos prisa. Entonces, ya tenemos el valor de SN. ¿Entendieron esa parte? Es simplemente irse con el valor de SU, que en este caso es 69.000. Y en esa curva, en el caso, como en este caso nuestro material es laminado en frío, se van a la curva de laminado en frío. Si te sale que es laminado en caliente, se van a la curva de laminado en caliente, que es esta de acá. El mío es esta curva de acá, porque es estirado en frío. ¿Ya? Hallo así SN, leyendo. Y luego hallo los factores de tamaño y factor de confiabilidad. El factor de tamaño es con la figura 5.9. La figura 5.9 está acá. Ahí está, factor por tamaño. El factor de tamaño, chicos, siempre se asume un valor de 0,8. ¿Por qué? Porque no tenemos un diámetro. Para entrar a esta tabla de acá, necesitamos un diámetro. Y es lo que queremos hallar nosotros, no tenemos el diámetro. Entonces no podemos hallar este valor. Entonces tenemos que asumir siempre un valor de 0,8. Siempre, siempre, porque es el valor intermedio, es el valor promedio de esa tabla. Ahora, el factor de confiabilidad depende de la confiabilidad que el ejercicio, igual que en engranaje. En este caso, si no les da, ustedes asumen una confiabilidad de 0,99, del 99%. Eso le da un CR de ¿cuánto? Ahí está, 0,99 de 0,81 es el valor de CR. ¿Ya? Entonces, así tienen SR, CS y SN y pueden hallar el valor de SN apóstrofe. Entonces, como ya tienen todo, fíjense, ya tienen SN, el torque del punto donde quieren hallar, en este caso dijimos que queremos hallar el punto C, colocan el torque del punto C y SY del material, ya lo tenemos, como el material es ese, y este material ahí sí, 1117, tiene un SY de 51.000, ya tienen todos los datos, entonces simplemente lo que tienen que hacer es hallar ese valor. ¿Ya? En este caso, pueden hacer eso. Por ejemplo, para hallar el diámetro A, yo utilicé la ecuación esta de acá. Para hallar esta ecuación, para usar la ecuación esta de acá abajo, es lo mismo casi. SN, N y KT. Ahora, KT es la que no les expliqué todavía. Les explico ahorita. KT tiene que venirse aquí, a la última hoja, a la penúltima hoja, mejor dicho, de su formulario. Aquí fíjense, está KT. KT es cuñero, es un factor de los cuñeros. Cuando estamos hablando en este caso estamos hablando del punto C, por ejemplo, aquí está punto C, engranaje, KT siempre va a ser igual a 3 en engranaje, se le llama anillo de retención.
Ahora, cuando no estamos hablando de engranaje, los valores varían. Fíjense, varían y depende de qué es lo que tenemos en ese punto. En el punto A, por ejemplo, tenemos una polea. Entonces, venimos acá. Cuando hablamos de elemento, utilizamos estos dos valores, pero cuando hablamos de rodamiento, utilizamos uno de estos dos valores de acá. En el punto A hay un elemento, utilizo uno de estos dos. ¿Está en el extremo o está en el medio ese punto A? Está en el extremo, ¿no? Entonces voy a utilizar un KT de 1,5. Anótense eso, KT 1,5 para extremo elemento. Pero cuando el elemento es punto B, punto C o punto D, como en este caso, se utiliza un KT de 2, como está acá en nuestro, utilicen esta tabla para guiarse. Les voy a pasar mejor por escrito en el grupo, o aquí se lo voy a anotar al final. Y la próxima clase